Muy buenas de nuevo. Esto que vemos aquí, ahí esta muralla, es el primer asentamiento de lo que es la ciudad de Saïdia, que se llamaba la Ajrud. Ajrud se llamaba antes, especialmente este lugar. Y aquí tenemos la mezquita principal, que era la mezquita principal aquí, desde que conoce a Saïdia cuando era niño. Cuando era niño he vivido aquí con parte de mi infancia. Y esta es la Qasba o Ajrud, Qasba Ajrud. Y aquí estaba antes el centro de salud, pero ya no está aquí. Aquí donde estoy andando, era antes todo verde, todo, pero ya el cemento ha invadido todo aquí. Y allí detrás del centro de salud estaba el colegio primario. Aquí, a ver, pero la puerta está por otro lado. Este es, vale, como colegio primario en el año escolar, bueno, en el periodo de cuando haya clases, y por el verano es un campamento. Traen a niños aquí en el campamento en Saïdia, para hacer campamento en Saïdia, ¿no? Esta carretera lleva directamente a la playa. Y allí el mercado. Antes el mercado estaba detrás de esta casbah. Y justo en las fronteras con Argelia. Por eso luego lo han cambiado, le han cambiado de sitio. Y aquí esto no estaba. Los juzgados aquí, ¿no? No, el mulhaq al-Hilalia. Eso. A ver, no sé qué es. Pensaba que ponía mahkama, que es los juzgados, pero no. Y aquí había la puerta, ¿dónde estaba? Esto me parecía, cuando era niño, me parecía muy largo. Ahora ya es muy pequeño. Bueno, primero a notificar es que las clases no había el primer piso, así eran todo bajo, planta baja. Todo aquí antes no había tantos muebles. Aquí estaba vacío y estaba lleno de árboles. Bueno, hay una puerta aquí donde entramos, donde trabajamos los estudiantes o los alumnos, pero ahí había una puerta principal. Esta es el colegio Sharif al-Idrisi. Y la puerta, claro que no estaba así, ni nada. Era una puerta secundaria, secundaria, donde entrábamos como alumnos. Y aquí estaba vacío. Estábamos jugando aquí al fútbol. Cuando no había clase, cuando salimos de clase. Y la mezquita ahí. Y colegio Sharif al-Idrisi.
Philippe Le Drissi era un geógrafo, se dice, ¿no? Creo que es el primero que hizo, bueno, que hizo un mapa bien detallado, más o menos, al mundo en el pasado, si no me equivoco. Pues aquí donde están ahora estas murallas solíamos jugar al fútbol. Y nada, bueno, vamos a seguir por otro lado, por el otro camino, va a decir la otra ruta. ¿Estoy pensando si volver o...? No, directamente aquí. A ver si se puede pasar por aquí. Imagino que sí. Sí. Sé que se puede pasar. Así que voy a... Bueno, pues aquí estamos. Bueno, he cruzado por ahí. Y vamos a ver. Esta carretera no había, pero la otra sí. Aquí era todo árboles de eucaliptus. Pues vamos por la otra carretera, sí, pero aquí lo han cortado todo, lo han dejado desnudo. Todo este lugar era lleno de árboles de eucaliptus. Era como un bosque así, pero llenísimo. Y entonces aquí no había esto, es del gendarmería, ¿no? Gendarme. Esto no estaba. Lo de este es de la electricidad, creo que es como de verduras, sí que estaba esto, pero lo otro de allí para allá, bueno, este de policía tampoco estaba. Aquí era un bosque denso de eucaliptus. Lo de, bueno, la comisaría de policía sé que no estaba, pero las murallas de ahí, las amarillas, sí que estaban, creo, No, las primeras no, las segundas sí que estaban, porque ahí es un campamento, bueno, un camping, quiero decir. Es un camping, estaba amurallado. Y en mi época, aquí no había un instituto de secundaria aquí en Saïdia. Quien quiere terminar sus estudios tenía que ir a Berkane o a Hafir, que son otras ciudades, bueno, a 30 kilómetros de aquí. Pero cuando llegué yo a la edad de entrar, bueno, a secundaria, al instituto, sí que bueno, había unas habían había unas aulas aquí aisladas, creo que es este sitio que está vacío allí, o más adelante, no me acuerdo ya bien, donde sí que estudiábamos antes de que, bueno, 3 años después han hecho otra parte por otro lado, y después después creo que bueno, que han construido un instituto de secundaria en otro lugar. Aquí solíamos hacer deporte, las clases de deporte, bueno. No, en este no, perdón, en este era este es que nos... ¿Sí?
Este también sí estaba amurallado, sí. Pero estaba abierto al público especialmente en invierno, pero en verano sé que está ahí, bueno, lo utilizan como camping. No era aquí exactamente, era más adelante, cerca de la rotonda ahí. Habían unas aulas, no estaban amuralladas ni nada, unas aulas así, aisladas por aquí. Y nada. Pues nada, creo que ya está por ahora. Luego tendremos que visitar que era la Corniche, bueno, la avenida de la playa ahí. Y también visitaremos un punto que se considera como un punto de encuentro entre marroquíes y argelinos, aunque están separados por las fronteras. Pues aquí estaban las aulas, pero lástima, esto ya no existe. Y ahí era todo un bosque denso de eucaliptus. Las tierras que creo que ya lo he mencionado, pero voy a mencionarlo otra vez. La montañeta que aparece ahí detrás es Argelia. Estamos justo en la frontera. Bueno, ya seguiremos en otro lugar. Por aquí ya está. Estamos en el punto de encuentro entre los marroquíes y argelinos. A pesar de las fronteras cerradas, estamos en un sitio llamado Biljraf, aquí en la entrada de Saïdia. Aquí estamos en la parte de marroquí. Aquella es la parte argelina. Esa es la frontera. Y bueno, la frontera normalmente es un río aquí que se llama río Kis o Wad Kis. Y ahí está la gendarmerie de Argelia, o policía y los militares. Y me acuerdo en los años 90 no había esta bahía ni la otra, estaba el río como frontera. Bueno, estamos en la Corniche de Saïdia.
Bueno, estamos en el inicio de la corniche y aquí para allá ya no podemos pasar. Bueno, aquí para allá ya es una zona más o menos militar. Después del parking, ¿viste? Después de esta línea. Después de esta línea es una zona militar hasta la frontera, que es el, como he dicho anteriormente, es el río Kiss. Me acuerdo cuando era niño, los primeros días cuando vinimos a vivir aquí en Saïdia, vine con mi abuela aquí, nos sentamos aquí en esta colina, y vino un hombre y nos dijo: ¿qué estás haciendo ahí? Que ahí es Argelia. Pero claro que no era verdad, que todo este terreno marroquí, Argelia está ahí en Marsaber Mihidi o Korsay antiguamente. En la frontera real es el Wad Kiss o el río Kiss. Aquí es una zona militar. Bueno, está prohibido pasar. No está escrito ahí. A ver, la playa de Saïdia es una de las más largas playas de Marruecos. Tiene casi 14 kilómetros de longitud. Bueno, vamos a volver. Así, a ver qué más podemos ver aquí.